Bueno, me han pedido que les cuente una experiencia local. Ahora, que bien que el doctor Sáez hizo un panorama general, ahora nos vamos a ir a un puntito de su presentación, que es la vacuna del VRS, y un puntito más pequeño, porque no todas, sino que les voy a contar cuál ha sido realmente el privilegio que he tenido en poder involucrarme en el desarrollo de una vacuna a nivel de mi institución, que es la Universidad Católica. Ya no estamos hablando de un gran laboratorio, sino que de una institución académica. Bueno, ahí ustedes ven que el virus respiratorio sincicial para los países de clima templado es un brote anual en invierno en amarillo. Ustedes ven en la gráfica que es una vigilancia que nosotros llevamos en la universidad respecto a los virus respiratorios. Quiero ver el puntero. Ahí. No me resulta, no importa. Bueno, en rojo ven el brote de influenza. Nosotros normalmente tenemos un gran brote de influenza y luego un brote de VRS que es variable en los años, a veces al revés, a veces vienen juntos. Y países como ustedes no lo tienen porque tienen una endemia y tienen el VRS todo el año, pero para nosotros es un brote que pone en realidad en jaque a todo el sistema público porque llena las urgencias. No hay donde hospitalizar más niños que necesitan oxígeno, que no tenemos otra terapia más que ponerles oxígeno a los niños que están hipoxémicos, y realmente es una enfermedad pediátrica de un enorme impacto en salud pública. Es la primera causa de neumonía bronquiolitis, ¿cierto? La primera causa de hospitalización en niños pequeños, la segunda causa de muerte en el mundo, y como ustedes saben, predispone a los niños a tener bronquitis obstructivas posteriores a la prima infección. Y entonces les voy a contar una muy breve reseña del desarrollo, cómo partió el desarrollo y cómo está el desarrollo de las vacunas contra este virus tan importante, y les voy a contar cómo hemos podido terminar un estudio fase 1 con una vacuna desarrollada en la Universidad Católica, y cómo estamos planificando para empezar prontamente un estudio fase 2 y cuáles son los desafíos que vienen para el futuro. Entonces, en el desarrollo de la vacuna contra el VRS, partió muy mal, ¿ya? Partió con una experiencia desastrosa, la verdad, en los años 60, en que se probó una vacuna inactivada con formalina, el virus entero inactivado con formalina. La vacuna control fue una vacuna similar, pero contra el virus para influenza. Se vacunaron muy poquitos lactantes, ustedes ven ahí, y inicialmente se midieron anticuerpos y hasta ahí iba todo bien porque había un porcentaje importante de niños que respondían y tenían anticuerpos contra la vacuna. Sin embargo, vino la temporada de VRS y los niños se infectaron. Y desastrosamente la infección natural fue mucho más grave en los niños vacunados. Hubo un 80% de los vacunados con VRS, con la vacuna, que requirieron hospitalizarse, versus 5%, vean la gran diferencia. Incluso hubo 2 niños que fallecieron. Y acuérdense que era un grupo muy pequeño. Esto fue tremendo y probablemente también contribuyó a retrasar el desarrollo de la vacuna, porque partir de esa forma, la verdad es que generó obviamente mucho temor en los investigadores, sobre todo porque se demoraron en conocer qué había pasado, porque estos niños habían tenido esta reacción tan grave. Con el tiempo se vio, estaban los sueros guardados, estos niños, incluso había autopsia de uno de los niños fallecidos, y se vio que si bien los niños habían hecho anticuerpos, estos anticuerpos no eran neutralizantes. En esa época no había las técnicas que hay ahora, pero después sí se pudo ver que eran anticuerpos que no lograban neutralizar el virus y que la respuesta inmune de los niños fue hacia una respuesta alérgica, TH2, que no es protectora, en vez de haber provocado la vacuna lo que queremos, que es una respuesta TH1 protectora. De hecho, había eosinófilos en el pulmón, así que se demostraba que los niños estaban haciendo una enfermedad que se llamó enfermedad exacerbada por vacuna, que en realidad es un temor que sigue existiendo hoy en día. Bueno, después con las décadas, ¿cierto?, ha surgido el desarrollo de muchas otras plataformas, tal como lo dijo Javier. Ahí ustedes ven un resumen del virus, ¿cierto?, su estructura y cómo distintas target para el desarrollo de distintas vacunas, y les hago notar la proteína N, que ha sido la que se ha usado en la vacuna que les voy a contar. Pero hay muchas que han usado, sobre todo la proteína F, de prefusión, como muy bien les contó ya el doctor. Si quisiéramos organizar un poquito el panorama, podemos decir que hay vacunas vivas atenuadas o quiméricas, ¿cierto?
Hay vacunas basadas en partículas, ¿cierto? Nanopartículas, sobre todo la más avanzada, basadas en vectores, que ya lo conocemos mucho más con el COVID, que es un adenovirus, ¿cierto? Sirve como caballo de Troya porque lleva un antígeno específico, y vacunas de subunidades. Y próximamente viene la vacuna de RNA mensajero, que probablemente va a revolucionar esto porque es una tecnología que permite en muy corto tiempo, no necesita cultivos celulares, no necesita nada, solo reacción química dentro de un tubo de ensayo, dijéramos, para producir una vacuna contra algún antígeno de interés. Y si las quisiéramos clasificar según la población a vacunar, hay vacunas que están dirigidas a la embarazada y a los adultos mayores y son más que nada vacunas inactivadas o de fracciones antigénicas, ¿cierto? Y las vacunas dirigidas al recién nacido, que no pueden ser vacunas inactivadas porque ya la experiencia mostró que las vacunas inactivadas pueden producir o producen la enfermedad exacerbada. Así que esas vacunas están descartadas para el recién nacido y por lo tanto solo pueden desarrollarse para ellos vacunas vivas, que tienen todavía también todos sus problemas, ¿cierto?, de comprobar la seguridad en una población tan vulnerable como son los recién nacidos, o de vectores que puedan entonces también ser utilizados en estos pequeños niños que son los que queremos proteger. Esto ya lo habló Javier, así que es probablemente una de las vacunas que va más avanzada, vacunas de nanopartículas dirigidas a la proteína F, ya han terminado estudios de fase 3, pero son dirigidas a la embarazada, con la idea de que la embarazada forme anticuerpos protectores, los transmita al niño, y en los primeros meses que dura esta inmunidad materna, ¿cierto?, transplacentaria, no va a durar muchos meses, pero que pueda proteger al niño en el periodo que es más vulnerable, que son los primeros meses de vida. Entonces ahora vamos a ir a la experiencia que les quiero comentar que hemos tenido en la Universidad Católica, y para eso vamos a partir haciendo un súper sumario de cómo se desarrolla una vacuna. Primero existe lo que llamamos fase preclínica, ¿cierto?, cuando el investigador, ¿cierto?, hace su prototipo de vacuna en el laboratorio. Luego, cuando encuentra una vacuna que parece ser buena, ¿cierto?, interesante, la debe probar en modelos animales. Y cuando se comprueba que la vacuna es segura, es eficaz, ¿cierto?, en modelos animales, podemos pasar a la fase clínica, que es las fases en uso de la vacuna en humanos. Y ahí distinguimos fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 son la primera vez que se usa una vacuna en las personas, por lo tanto, están muy bien reguladas, son estudios pequeños, pueden ser decenas de personas. Obviamente tenemos que partir con adultos voluntarios, no podemos ir inmediatamente a los niños, y el objetivo es sobre todo la respuesta inmune, la seguridad. El objetivo primario es establecer que la vacuna es segura y establecer la dosis. En los estudios de fase 2, que ya van creciendo en número, ya son cientos de personas, vamos a seguir estudiando seguridad, pero ahora mucho más la respuesta inmune, hasta llegar a la fase 3, que son los estudios de eficacia, que le damos vacuna a un grupo, le damos placebo a otro, lo seguimos en el tiempo y después vemos la diferencia de infección en uno y otro, y así se establece cuánto protege esa vacuna. Esos estudios son grandes, son miles, aquí hay investigadores que tienen experiencia, son estudios bien complejos, ¿cierto? Tienen que ser multicéntricos porque requieren, una población bien grande. Cuando todo eso es exitoso, la vacuna puede ser licenciada y usada en la población. Y eso le llamamos la fase de comercialización o post-marketing, y todavía los investigadores podemos hacer estudios que se llaman de fase 4, que es cómo se comporta, cómo protege la vacuna, pero ya ahora usada en la vida real, en la población general, no en el marco de un estudio clínico. Y ahí lo que se determina es efectividad, que en el fondo es eficacia, pero en la vida real, con lo que ocurre en la vida real, no en un estudio clínico. Esto nos va a servir de marco entonces para ir viendo cómo vamos en el desarrollo de la vacuna de la Universidad Católica. Bueno, un investigador muy destacado nuestro, que es el doctor Alexis Kalergis, desarrolló con su grupo esta vacuna basada en BCG. ¿Por qué en BCG? Porque la BCG es una vacuna bastante segura, si bien los niños inmunodeficientes no la pueden recibir, ¿cierto? Ha sido de uso masivo por más de un siglo, ¿cierto? Hay mucha experiencia, puede ser manipulada genéticamente, se le pueden incorporar genes de interés. Y lo otro muy importante es que la vacuna BCG induce una respuesta TH1, eso está comprobado, una respuesta protectora. De hecho, hay estudios
ecológicos que muestran que países que tienen vacunación BCG, los niños se mueren menos de otras enfermedades, porque induce una respuesta inmune inespecífica, entrena a la inmunidad, y ustedes saben que también se usa, por ejemplo, para el cáncer vesical como un estimulador inmunológico, así que tiene muchas cualidades que la hicieron entonces objeto para ser manipulada y que se le inserte entonces un gen que codifica para un antígeno del VRS y formar esta vacuna de la cual les voy a contar. Entonces, en este caso se le incorpora a la BCG el gen que codifica para la proteína N de nucleocápside, y bueno, eso se hizo en el laboratorio primero y después, ¿cierto?, fue probado en modelos animales. Fue probado en un modelo murino, demostrando que los ratoncitos vacunados no perdían peso, ¿cierto?, después de la vacunación, comparado con aquellos que no habían sido vacunados y que se desafiaban después con un challenge. Entonces también el grupo del doctor Calegis pudo mostrar que esta vacuna en el modelo murino inducía una respuesta TH1 con producción de CD4, CD8 y interferón gamma, hacia una respuesta protectora, que es lo que queremos, que no nos ocurra esta enfermedad exacerbada en los niños. Así que anduvo bastante bien los ensayos en el modelo murino. Después se les dio un challenge a estos ratoncitos y se vio que aquellos vacunados no tenían infección en el pulmón, no había presencia del virus, comparados con los controles, y todos esos estudios están publicados hace varios años ya. Entonces, ellos, en resumen, esta línea de tiempo, a partir del 2004 ya el grupo empezó a desarrollar esta vacuna con estudio preclínico y se demostró que la vacuna era segura y eficaz en animales de experimentación. Primer problema, ¿cómo pasamos a la fase clínica en un país como Chile que no tiene ninguna planta que elabore vacunas para personas? No sé si Colombia la tiene, pero nosotros no la tenemos. Tuvimos, pero la perdimos, ¿cierto? Entonces hubo que buscar una empresa que elaborara la vacuna con lo que llamamos GMP, buenas prácticas de manufactura. Y eso se logró con el empuje del doctor Calerges a tener entonces una empresa en Estados Unidos que produjera la vacuna que pudiera ser usada entonces en estudios clínicos. Y ahí ellos me contactan porque, bueno, yo tenía bastante experiencia en estudios clínicos previos, pero estudios de la industria, en que venían los protocolos hechos y uno hacía el reclutamiento y ejecutaba, pero en este momento era todo distinto, era hacerlo todo en casa, ¿ya? Entonces me interesó muchísimo, ¿cierto? Constituimos ahí el equipo investigador, hicimos el protocolo, empezamos primero, por supuesto, a presentar al comité de ética, a buscar convenios, ¿cierto? Una empresa monitoreo, un seguro, que ni les cuento cómo costó encontrar una empresa que asegurara un estudio, porque esto es primera vez que en Chile se hacía un estudio fase 1 de una vacuna hecha en Chile. No había ninguna experiencia, ni los comités de ética, ni las autoridades regulatorias, ni compañías de seguros, y realmente todo fue como una carrera de obstáculos. Y estábamos en eso, mire ya el tiempo que ha pasado, 11 años. Estábamos en eso cuando aparece una ley horrible en Chile de investigación que dice que si un participante de un estudio clínico tiene algún daño cualquiera y va al juez y dice yo tengo un daño, yo participé en un estudio clínico, se va a suponer que ese daño se produjo por la investigación, sin mayor investigación o descartar otras causas, y por lo tanto los investigadores responsables pueden ser perseguidos por la justicia. Y eso no ha cambiado. Y eso significó un retraso. El comité de ética estaba muy preocupado por nosotros, por los investigadores, pero finalmente decidimos seguir adelante a pesar de esa legislación adversa para la investigación en nuestro país. Logramos después, imagínense, 2 años tener recién la aprobación del comité, del ISP, tener una compañía de seguro, y partimos el reclutamiento en el 2017, en junio. Ahí está la primera persona que vacunamos y terminamos el estudio fase 1, que nos demoramos aproximadamente 1 año porque el estudio era largo, y ahí les voy a mostrar los resultados. Bueno, como era la primera vez que hacíamos en estudio fase 1 en Chile una vacuna propia, quisimos cuidarnos mucho de cualquier eventualidad y decidimos enrolar solamente varones, porque las mujeres tienen lo que les pasa es que entran en un estudio y muchas veces se embarazan, y esta fue una vacuna viva y era la primera vez que se usaba en personas, entonces no quisimos correr ningún riesgo, entonces usamos solo varones, un estudio doble ciego controlado con escalación de dosis en que tuvimos 3 dosis sucesivas
controlamos con la vacuna BCG estándar y hicimos un estudio pequeño, como son los de fase 1, de 24 sujetos con un objetivo primario de seguridad, reactogenicidad, la dosis de la vacuna y uno secundario de la respuesta inmune. Estas fueron las 3 cohortes, entonces la primera recibió de la vacuna BCG diluida 100 veces, la segunda cohorte diluida 10 veces y la última ya era la dosis completa de la vacuna y cada grupo tenía 6 en la cohorte de vacuna y 2 en el grupo control, que era la BCG normal que existe en todas partes. Y entonces hicimos un diseño con un comité independiente de monitoreo de datos que son investigadores o profesionales muy destacados en el país que no tenían ninguna relación con nosotros, con la universidad, que eran un grupo entonces veedor de los datos de seguridad, en que hacíamos la primera cohorte de dosis pequeña, un seguimiento a 30 días, les entregábamos todos los datos de seguridad, si todo iba bien ellos daban el permiso para subir a la dosis intermedia y si todo andaba bien para la última dosis para ir en forma cuidadosa dando más dosis por si pasaba algo en seguridad. No hubo ninguna detención, todo anduvo bastante bien. ¿Cómo estudiamos entonces la reactogenicidad? Con los efectos locales, ustedes saben que esta vacuna brota, produce una pústula, ¿cierto? Después una costra y una cicatriz, ustedes todos tenemos nuestra cicatriz en el brazo, los eventos adversos generales, todo muy registrado. En seguridad, los eventos serios, la toxicidad del laboratorio fuimos probablemente muy exagerados, hicimos una cantidad de exámenes de laboratorio, tanto para la preselección como para después demostrar que la vacuna no producía ningún daño en ningún tejido, en ningún órgano o sistema. Y también quisimos ver si se transmitía la vacuna, como es una vacuna viva, si había algún riesgo de que un vacunado pudiera eventualmente transmitirle este microorganismo de la vacuna a algún inmunodeprimido, por ejemplo. Así que estudiamos fluidos corporales para ver si estaba presente los componentes de la vacuna. Entonces, los eventos locales fueron todos los locales, los generales, lo típico, ¿cierto? Muchos exámenes de laboratorio muy frecuentemente hechos y la transmisibilidad viendo en sangre, saliva y orina si estaban presentes ambos componentes, tanto BRS como BCG. Bueno, empezamos el reclutamiento, no necesitamos más propaganda que poner un cartel en el metro de Santiago. Nos fue estupendo, la verdad que quedó gente en lista de espera, había mucho interés, nos llamó la atención, no tuvimos que usar ningún otro forma de difusión, habían padres que habían tenido hijos enfermos con PRS, otras personas que conocían, personas que tenían interés en aportar al conocimiento científico, eso fue realmente muy, muy agradable de ver. Ahí estábamos firmando el primer consentimiento, se inscribió en el Clinical Trials, por supuesto, y nos fue bastante bien. En reactogenicidad, obviamente, todos presentaron el brote de la vacuna, todos casi tuvieron el dolor, ¿cierto? Ganglios solamente 2, y obviamente al ir subiendo la dosis, la pústula fue cada vez más grande, pero ninguna superó el grado 2, que era según la medición, o sea, no hubo nada grave que las personas no pudieran tolerar. Y les tomábamos fotos, los veíamos muy seguidos, ellos tenían que llenar, una cartilla, midiéndose, anotando todas sus molestias, fuimos muy, muy rigurosos en esto. En los eventos generales también hubo lo que siempre uno ve, pero en general la gran mayoría de los eventos reportados, la primera cefalea, pero vean ustedes que las frecuencias son bastante moderadas, ¿cierto? Y la mayoría leves, de grado 1. Tuvimos 2 eventos serios, ninguno relacionado a la vacuna, y no encontramos presencia de los componentes de ambos componentes de la vacuna en líquidos, en fluidos corporales, por lo tanto también demostramos que no se transmitía la vacuna. Así que por el lado de la seguridad, demostramos un muy buen perfil de seguridad de esta vacuna, muy similar a la vacuna BCG de uso rutinario en los niños, ya no se usa en los adultos. En cuanto a respuesta inmune, estuvo a cargo del equipo del doctor Calergi, ¿cierto? La doctora Susan Bueno, que ha desarrollado todos estudios de respuesta inmune, y acá ustedes ven cómo las personas responden con anticuerpos, que estos anticuerpos son neutralizantes contra el componente BRS, y lo mismo para el componente de BCG, que se mide de otra manera, ¿cierto? Y al lado de allá ver la respuesta celular, cómo hay producción de interferón gamma, sobre todo, que demuestra que la respuesta es TH1, que es lo que queríamos realmente demostrar, ¿cierto? Así que también se mostró una adecuada inmunogenicidad de esta vacuna.
Con esto, bueno, la tenemos publicada ahí, estos antecedentes, y ahora está enviada a publicarse, está en proceso un análisis mucho más detallado de la respuesta inmune, que en el momento de la publicación todavía no era tan profundo, así que va a salir una segunda publicación al respecto. Este es el equipo colaborador. Bueno, no sé cómo transmitirles que esto es una gran experiencia, porque hacerlo todo en casa y buscar todos estos aportes fue realmente una enorme experiencia para nosotros. Y les quiero mostrar en un review de hace unos años, ¿cierto?, en que de las vacunas BRS, que dicen que la única vacuna quimérica, se llaman estas vacunas, que llevan un gen de de otro microorganismo para proteger contra ambos, ha demostrado ser segura, ¿cierto? La BCG es segura, lleva una respuesta TH1, ¿cierto? Y después de hacer un análisis dice que esta vacuna candidata, que es la que yo les he mostrado, es la única vacuna que que se va a poder administrar en recién nacidos. Porque, como les digo, todas las otras que más han avanzado están destinadas más bien a la embarazada y a los adultos mayores. Así que esto nos ha motivado fuertemente y estábamos planificando un estudio de fase 2 cuando vino la pandemia, y nos dedicamos, como vamos a ver en la segunda charla, a trabajar fuertemente en vacunas contra el COVID, y lamentablemente esto quedó, pero ahora lo estamos retomando. Y ya tenemos el protocolo para ir a un estudio de fase 2, y hemos cometido la audacia de decidir que lo vamos a hacer en recién nacidos. Normalmente las vacunas, si son para niños muy pequeños, van bajando en edades, ¿cierto? Uno debiera, por ejemplo, ponerlos en escolares y luego en recién nacidos. Tuvimos mucha discusión respecto a hacer eso, y finalmente decidimos que, no sé si aquí en Bogotá, en Colombia, se puso alguna vez un refuerzo BCG en la edad escolar. ¿No? Nosotros sí tuvimos por muchos años la vacuna BCG del recién nacido, y en primero básico los niños recibían un refuerzo de la BCG. Con esa experiencia se vio que la segunda vez que se administraba, y con esa diferencia de tiempo, los niños hacían una respuesta exagerada. Algunos niños, no todos, pero algunos niños con unos brotes muy grandes, adenopatías, algunos fistulizaban. Y entonces, por un lado, íbamos a someter a los niños escolares a un riesgo innecesario, porque tampoco les íbamos a producir ningún beneficio. El BRS para un niño escolar ya es un virus más, una infección respiratoria más, no tiene la gravedad de los primeros meses de vida. Entonces, después de este análisis dijimos, esto tampoco es ético, o sea, darle esta vacuna sin ningún beneficio y provocándole potencialmente eventos o molestias, ¿cierto? O quizás eventos para su salud serios. Lo hablamos con muchas autoridades, con expertos, comité de asesor de las vacunas del Ministerio, con el ISP, los estudios clínicos, y decidimos que en este caso, por estas consideraciones, era necesario irse inmediatamente a los recién nacidos. Entonces, vamos a probar esta vacuna, que ese es el sigla BCG recombinante, porque se le recombina su genoma, agregándole el gen de la proteína N, ¿cierto?, del BRS, y a un grupo de recién nacidos, y a otros se les va a dar su vacuna BCG que reciben, como siempre, antes de salir de la maternidad. Estamos en las aprobaciones, ya tenemos la aprobación del Comité de Ética y estamos en la aprobación del ISP, que es nuestra autoridad regulatoria. Ahí está nuestro protocolo, y brevemente no se ve muy clarito, pero les quiero mostrar cómo hemos organizado el diseño. Vamos a contactar a las madres en su embarazo, en segundo, principio del tercer trimestre de embarazo, en 2 centros, en la Universidad Católica y en Puerto Montt, que es un hospital que tiene una infectóloga muy activa en estudios clínicos y que tiene mucha motivación por participar. La madre y el padre van a recibir toda la información detallada, y si ellos quieren participar van a firmar en ese momento el consentimiento informado. Cuando nazca el bebé, y van a tener que cumplir una cantidad increíble de criterios de inclusión y exclusión. En resumen, tienen que ser recién nacidos de término, no vamos a incluir ningún prematuro, completamente sanos por historia obstétrica, por la evaluación del neonatólogo, y como está la eventualidad que después hay una charla de inmunodeficiencias primarias, ¿verdad?
Si nos llega a tocar un SCID, ¿cierto? Sería terrible, una inmunodeficiencia severa combinada, y no tenemos en Chile, por supuesto, ningún screening para ello. Les vamos a hacer un examen de sus linfocitos, ¿cierto? Para descartar que no tengan esos niños una inmunodeficiencia congénita, que les pueda poner en riesgo recibir una vacuna viva. Y luego de esa evaluación vamos a aleatorizarlos si los padres siguen interesados en participar. Esto tiene que ser sumamente voluntario. Queremos hacer un grupo de 200. La mitad va a ir a la vacuna y la otra mitad, ¿cierto?, al grupo control. Y vamos a ir también en etapas. Primero vamos a vacunar 50 niños en total. El comité independiente, que también vamos a funcionar con un CIMD o un DSMB, como se llaman en inglés, va a ver todos los datos de seguridad y si no hay ninguna duda, ¿cierto?, que todo anda bien, vamos a seguir con los otros 150 niños. Y bueno, esta es nuestra... los objetivos, hay hartos objetivos, pero siendo un estudio fase 2, siempre vamos a estudiar fuertemente la seguridad. Tenemos mucha conciencia que vamos a usar por primera vez esta vacuna en recién nacidos, pero también tenemos la seguridad que nos ha dado el fase 1 y que en el fondo en el fase 1, ¿qué demostramos? Que al agregarle este nuevo antígeno o el gen a la BCG mantiene su comportamiento clínico. Esa es nuestra base para pensar que no vamos a estar exponiendo a los niños a un riesgo. Los niños van a quedar igualmente vacunados con la BCG, como corresponde, pero además van a tener su proteína N. Y posterior, también vamos a seguirlos en los eventos cuadros respiratorios que tengan, haciéndoles también estudio para ver cuántos se enferman en un grupo y otro, pero este realmente no es un diseño de fase 3, no es para demostrar eficacia, porque tenemos muy claro que ahí tenemos que hacer un grupo mucho más grande. Pero si terminamos el fase 2, y ese es mi... antes de retirarme, que ya no me queda mucho, terminar por lo menos el fase 2. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para nosotros? Avanzar en este desarrollo de una vacuna que creemos promisoria para un problema relevante en pediatría y en salud pública, y seguir superando las dificultades de hacerlo en el contexto de una universidad. Hemos tenido momentos en que hemos pensado ante tantas dificultades de hacerlo en este ámbito, porque también se podía haber dicho, bueno, está el prototipo, se le entrega a un laboratorio grande que tiene departamentos destinados a todo y que la industria lo siga desarrollando. Nosotros creemos firmemente que estas experiencias sirven para formar capital humano, experiencia que necesitamos los países, así que a pesar de que nos demoramos probablemente mucho más que si un gran laboratorio lo tomara, queremos seguir adelante y también estamos pensando en la posibilidad de hacer estudios en adultos mayores, que es la otra población afectada fuertemente por este virus. Y con eso termino. Muchas gracias.